La tierra está girando por ti, susurrando vivo. Bueno, estamos conversando con el ingeniero Ernesto Reina, que es el vicepresidente del Consejo Nacional para el Cambio Climático de la República Dominicana, y que, bueno, en el otro segmento yo le pregunté, eso se quedó un poco en el aire, el tema de las COP, estas reuniones mundiales que se hacen a nivel internacional para buscar solución a los problemas del cambio climático, y especialmente para definir los aportes y cómo estos se van a distribuir en el mundo. Bueno, Ernesto fue a la COP última de Alemania, ¿verdad? Sí. Pero después de eso, aquí mismo en el país, usted y otras instituciones patrocinaron el llamado Foro SAC, exacto, que trata también de buscar mecanismos de financiamiento y de soluciones. Yo quisiera que tú nos hables de esos temas, porque a veces la gente como que se queda en el aire, esas reuniones internacionales y nacionales, ¿qué resultó? ¿Qué ganamos? ¿Qué conseguimos? Cuéntanos. ¿Para qué sirvió eso? Exactamente, sí. Mire, esta última reunión fue la número 23, se hace anualmente de la conformación de la Convención Marco de Cambio Climático. Pero todo ha dado un giro a partir de la 21, la 21ª, que es la llamada COP de París, donde se volvió a firmar un acuerdo comprometedor de las naciones que ha traído como consecuencia un cambio en el paradigma que teníamos en la convención, que teníamos los ambientalistas que trabajamos con el cambio climático. ¿Qué ha sucedido con eso? Que ha habido un compromiso especial, aunque se produjo una bulla hace un año y pico, cuando el nuevo presidente, el que era nuevo presidente de Estados Unidos, dijo que Estados Unidos se retiraba de la convención. Todo el mundo creía que se iba a caer. Pero yo diría que es todo lo contrario. Se ha fortalecido porque los países que de una forma u otra antagonizan con el liderazgo mundial, con los Estados Unidos, han dado un paso de avance y se han comprometido y han avanzado en ese liderazgo que está a la larga de Estados Unidos, por lo menos en cambio climático, se está quedando muy atrás. O sea, ha surgido China. Ha surgido China. Rusia, la misma India, pero sobre todo la Unión Europea. La Unión Europea con Francia a la cabeza. Podría darle una noticia que para mí, en la COP23, dentro de acuerdo que firmamos como país, pero a nivel general, para mí lo más importante fue cuando el presidente Macron de Francia dijo que Francia y los países europeos iban a asumir las responsabilidades que le tocaba a Estados Unidos en cuanto al financiamiento climático, y que ellos están dispuestos a pagar ese recurso para apoyar los países en vía de desarrollo. Porque ese era el problema básicamente de Estados Unidos, es que no quería pagar lo que ellos tenían, y no era que no están de acuerdo con el cambio climático. Yo entiendo que el asunto es económico y no realmente técnico, pero es una insensatez. Pero déjame hacer un comentario sobre eso, porque ¿cómo se explica que un presidente de un país como Estados Unidos, el más desarrollado del mundo, y que por serlo evidentemente también es uno de los más contaminantes, pueda tomar una decisión de carácter individual y decir yo me salgo de ahí, yo no apoyo eso? Es inexplicable en un país desarrollado y dentro de un esquema democrático donde participan el sistema parlamentario y todo eso. Yo realmente no lo puedo comprender. ¿Cómo funciona un país como Estados Unidos y que permite que un presidente tome ese tipo de decisiones como si fuera nada, algo metaganario? Recuérdate que el presidente es un empresario, no un político que ve más allá. No, pero yo me refiero al sistema de gobierno. ¿Cómo puede permitir que un hombre decida esas cosas? Ah, pero fue un hombre que lo decidió. ¿Sabe por qué? Porque ellos vieron que Estados Unidos tenía una carga muy fuerte con respecto a todas las acciones y actividades que tenía el cambio climático. No, espérate, ¿y por qué nosotros? Y por eso yo veo la fortaleza que tuvo la comunidad económica europea de fortalecer lo que Estados Unidos tenía que participar, y yo lo veo que fue algo bueno, porque ¿qué es lo que sucede? Que
que cuando tú tienes una debilidad, los otros componentes se fortalecen, porque todo el mundo estaba diciendo, no, como Estados Unidos es muy rico, ellos que pongan tal cosa. No, entonces no, yo no voy a poner nada. Entonces ya los demás, bueno, pues entonces vamos por a orgullo, entonces, ahí hay un orgullo político en ¿cómo? ese sentido, Bueno, alrededor de un tema tan trascendental como es el cambio climático, que ya no se puede negar como antes se estaba negando, de que bueno, eso no era pues, verdad. Pues vamos a hablar con Ernesto, porque como él ha participado en estas reuniones internacionales y en la última propia de aquí, en el llamado Foro SAP, puede hablarnos de algunos instrumentos económicos que sirvan para el financiamiento de los programas para combatir el cambio climático, porque nuestros países son probablemente los más sufridos y los que más van a sufrir por las condiciones de isla que tenemos, pero que tenemos menos recursos para dedicarlo a esto. ¿Cómo tú ves las soluciones financieras posibles? Antes que nada, déjeme darle un anuncio, que es que en este momento se está celebrando en Francia, en una isla de Francia, pegado al territorio continental, una reunión de presidentes preparada, invitado por el presidente Macron, en la cual están asistiendo sobre 50 jefes de estados y de gobierno para hacer ese compromiso global. Ahí está. Del apoyo a los países en vía de desarrollo. Ahí está. A los países como lo nuestro, que no tenemos los recursos suficientes para enfrentar el cambio climático. ¿Quién nos representa allá nosotros? Allá en este momento está el ministro de Medio Ambiente y hay otros funcionarios que están, porque el señor presidente tenía el deseo de ir, pero parece que se presentaron inconvenientes a última hora y no pudo. Pero está el ministro de Medio Ambiente en esa discusión global, porque están todos los países y están participando, además de los países europeos, los países del grupo G20 en su mayoría están participando. ¿Y el canciller no participa en esos momentos cuando el presidente no puede? En este caso, no necesariamente. Designan el embajador probablemente, o la embajadora. Se designa un ministro, como es en este caso el ministro de Medio Ambiente, para representar el país. Y como es un área muy especializada, y el canciller tiene otras acciones de la geopolítica regional, tengo entendido que por eso fue. Pero, ¿qué sucede con esto? Dentro de los compromisos, y perdonen que les repita sobre el presidente de Francia, no es que soy pro-francés, pero me gustó ese discurso y me está gustando las acciones que está teniendo. Dentro de eso, él se comprometió a que los 100.000 millones de dólares que debe tener el mundo disponible a partir del 2020 van a estar disponibles. Wow. ¿A partir de? Del 2020. Los 100.000 millones anuales, que no es que una vez, no, sino anuales, van a estar disponibles para apoyar los países en vía de desarrollo. En su mayoría somos el llamado G77. Somos unos 147 países. ¿Y nos estamos preparando nosotros para recibir esa ayuda? Ahí llego, nos estamos preparando. Y por eso es que recientemente, como hablaba Paino, celebramos el foro SAC 2017, que es un foro de financiamiento para discutir cómo accesar a esos recursos, porque muchas veces, no solamente nuestros países, sino otros países en vía de desarrollo, no accesamos a esos recursos porque no tenemos la expertise para preparar los proyectos bancables para que puedan ser financiados. Usted mismo dijo el día pasado que el país ha perdido la oportunidad de acoger recursos de naturaleza. Exactamente, por razones de ese mismo tipo. Por razones de eso. De ahí fue que este foro, que tuvo una excelente participación, en general participaron unas 200 y tantas, casi 300 personas, se dirigió a políticos de alta incidencia, a funcionarios públicos, de toma de decisión, a personal de la banca, a las compañías que de una manera u otra inciden en el desarrollo del país, a los empresarios. Es decir, que fue dirigido a personas que tienen poder de decisión en su diferente accionar. ¿Qué es lo que buscamos? De eso, de poder, cuando tengamos un proyecto que desarrollar, poder hacerlo, que sea compatible con el cambio climático y que tenga
reúna los requerimientos necesarios para que cuando vaya a uno de esos fondos internacionales sea aceptado. Hemos perdido fondos porque hace mucho se está trabajando con el GEF, que es el Fondo de Facilidad para el Medio Ambiente. Estamos trabajando con el Fondo Mundial del Clima y otros fondos, pero hay muchos proyectos que se quedan en el tintero. Hemos cerrado 2 o 3 proyectos que hemos podido pasar, como se dice, que hemos pedido que se nos apruebe, pero nos hacía falta eso. Y creo que a partir de este foro hay una conciencia diferente. Se están buscando los especialistas y se han creado especialistas nacionales en el país para poder accesar a estos fondos. Incluso nosotros podemos decir que ya tenemos un miembro de República Dominicana, un dominicano, miembro del Consejo de Cambio Climático, que para este periodo, hasta la próxima COP, es presidente del Fondo de Adaptación de la Convención Marco. Mira qué bien. Estamos hablando del doctor Víctor Viña, que trabaja con nosotros en el Consejo de Cambio Climático. Excelente. Pero mira, hay un detalle. Ustedes en esa reunión, tengo entendido por lo que leí, que discutieron también la posibilidad de... se planteó el tema de reforma fiscal para búsqueda de mecanismos de financiamiento para el cambio climático. Sabe que esa palabra o ese término, reforma fiscal, asusta a mucha gente, pero también entiendo que no necesariamente tiene que ser para recaudar impuestos directamente, sino para formas diversas de reforma que involucran la orientación de recursos hacia el cambio climático. ¿Tú participaste en ese? Sí, mire lo que pasa. La representación del Ministerio de Hacienda planteó la situación de cuáles exenciones fiscales se están dando. Y nosotros, desde cierto punto, hasta nos sorprendimos, porque se están dando exenciones fiscales a acciones, a actividades que lo que sirven es para incrementar los efectos del cambio climático. En vez de ser lo contrario. Mira qué interesante. En lugar de ser lo contrario. ¿Ya lo han identificado? Se está identificando y se está trabajando con Hacienda y con otras instituciones, porque incluso en el Congreso, para la ley de residuos sólidos también se está discutiendo, porque nosotros estamos exonerando materia prima que en otros países tienen mayor impuesto porque afectan el cambio. El ambiente en sentido general. Y además que esas materias primas o esos productos que se hacen, no hay un compromiso real todavía, legal, obligatorio, para la disposición final de esos residuos. Tiene que haber esas industrias que utilizan muchos polímeros, por ejemplo, los plásticos que nos estamos... Ese es un caso específico que lo planteamos ahí, que los polímeros no pagan impuestos. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros, el país, esté gastando millones de pesos anualmente para disponer de eso, más los daños que produce en el camino? Y entonces un solo caso específico. Los 16 de septiembre, cuando se ha dedicado a la limpieza de playas, humedales y ríos, las toneladas de plástico que nosotros recolectamos, sin incluir los daños que le hace a la biodiversidad. Es vergonzoso eso es vergonzoso, y más de la información que tuvimos en la prensa en estos días, que nosotros para el 2050 habrá más plásticos en los mares que peces. Oye, eso. Mira, tenemos casi que irnos ya, solamente nos queda un minuto. Yo quisiera que antes de hacerlo, Ernesto Reina nos recordara si hemos logrado algo con aquella meta de crear la cuenta de carbono que teníamos. ¿Se logró? Sí, y se discutió ahora también. Se está trabajando en la creación de la meta de carbono. Lo que sucedió fue que los precios del carbono a nivel internacional decayeron y la tonelada estaba a menos de $1. Pero también fue uno de los grandes compromisos que hizo Francia y la Unión Europea, de hacer que el precio del carbón se mantenga alrededor de los 30 euros por tonelada. Por tonelada. Que eso sí abriría de nuevo que esas cuentas se amplíen.
Bien, y podríamos tener acceso nosotros en la República Dominicana para ello. Claro. Ahí también, en segundo, se mencionó algo en el Foro SAS sobre el tema de la planta Catalina nuestra. No se mencionó, porque eso es de financiamiento. Sí, lo hemos hablado en otros lugares, en otras situaciones, en otras áreas, porque lo que nosotros buscamos y lo que tenemos es que Catalina se compensa, lo que contamina a Catalina se compensará con la salida de otras plantas más contaminantes que van a salir automáticamente del mercado. Con la siembra de árboles. No, pero es interesante porque es un nuevo componente que nosotros habíamos manejado, el elemento de árboles, que es un paliativo muy pequeño, pero con la salida de la contaminación de otras plantas, ese sí realmente es la gran diferencia. Y ahí es que dentro del gobierno nos estamos manejando y con es ahí. eso, porque estamos hablando de 12 a 14 plantas de alta contaminación que generan en base a productos de hidrocarburos. Bueno, mira, entonces ahí desgraciadamente este tema es demasiado bueno. Y ya sí, se nos acabó conversación es buena, sí. Como que uno no quiere terminarla, pero el tiempo se nos acabó. Espero que me inviten a otra oportunidad, porque hay muchas cosas que el pueblo dominicano necesita saber. Queremos tenerte disponible siempre para cuando tú quieras, cuando tú quieras venir a cuidar pues es una obligación tuya y de todos nosotros cuidarlo, ¿no es así? Es mi compromiso con el país. Contamos con el ingeniero Ernesto Reina, con quien hemos tenido la suerte hoy de conversar, y sabemos que él está haciendo un buen trabajo en el Consejo Nacional del Cambio Climático. A ustedes, amigos y amigas, no se vayan, que todavía queda algo más en Cuidando el Huerto. Muy bien. La tierra está girando por ti, susurrando vivo.